Sean bienvenidos a esta clase virtual de la asignatura Hormigón Armado 2. Hoy vamos a resolver el ejercicio número 3 de la parte correspondiente a hormigón pretensado. Antes de comenzar con la resolución de este ejercicio, tienen que tener en cuenta de que deben haber finalizado la lectura de la guía de apuntes de teoría. Deben haber resuelto el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, ya que muchos de los conceptos y algunos de los valores los vamos a utilizar en este ejercicio número 3. También tendrán que tener a mano el reglamento CIRSOC 201 y sus comentarios, particularmente los comentarios del capítulo 11, que es lo que corresponde al tema que vamos a analizar aquí. Bien, el enunciado del ejercicio. Dimensionar al corte la pieza del ejercicio número 2 en las secciones indicadas. Lo primero que veremos es la disposición del cable de tesado y secciones de hormigón. Recuerden que esta es la viga que ya estuvimos estudiando y ya la conocemos del ejercicio número 2, que dimensionamos a flexión, lo trabajamos en L/2 con esta sección. Tuvimos dos etapas, dos secciones, la sección de la viga simple, ¿sí? Que va a trabajar en algunas etapas de la vida de la pieza, y la sección compuesta, que es la que va a trabajar en la vida útil y a lo largo del servicio de la pieza. Ahora, también lo habíamos enunciado en algún momento cuando estuvimos estudiando el trazado del cable, que en los apoyos macizábamos la pieza, ¿sí? De esta sección doble T, pasábamos a una sección T para tener más espacio en los apoyos, ¿sí? Recuerdan que ya lo habíamos visto, necesitábamos macizar los apoyos para, primero, tener más espacios para los dispositivos de anclaje. Segundo, tener más sección de hormigón para poder verificar tensiones de compresión y tener sección para poder colocar armadura de forma cómoda, ya que también vamos a tener una concentración de tensiones de tracción en esa zona. Entonces, nosotros tendremos en el apoyo otras características geométricas distintas a las del tramo, ¿sí? También, recuerden, en una primera etapa la viga simple y luego la sección homogeneizada ya con la losa colocada in situ. Entonces, esta, ¿sí? Es una vista de nuestra viga que en las zonas cercanas al apoyo está amacizada, tiene esta sección, ¿sí? Que tiene, ya lo dijimos, dos baricentros, uno en la etapa 1 y otro en la etapa 2, ¿sí? Luego, a una distancia de 1,40 del apoyo, esto en general lo estudia el proyectista, hasta qué distancia va esta sección macizada, suele trabajarse 3/4 de la altura total de la pieza. Ese suele ser el valor de la zona a macizarse, ¿sí? Luego hay una transición. Esta transición tiene que ser igual o mayor a 2 veces la altura de este chanfle, ¿sí? El chanfle que tenemos en el ala superior de nuestra viga doble T. Y luego ya tenemos nuestra sección original doble T. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar distintas secciones, tal cual nos dice nuestro enunciado, la sección 0, 1, 2, 3 y 4. La sección 0 va a estar ubicado en el eje del apoyo de nuestra viga pretensada. La sección 1 va a estar ubicada en una sección importante que se conoce como sección crítica, y lo vamos a ver
en el reglamento, vamos a ver dónde se ubica en piezas de hormigón pretensado. La sección 2 va a estar a 2 metros, la sección 3 a 3 metros y la sección 4 a 5 metros del eje del apoyo. Nosotros tendremos, en la sección 1, tendremos la pieza con esta sección de apoyo, ¿sí? Con la sección, las características geométricas de la sección de apoyo. En la sección 1 también están dentro de estas características geométricas. La sección 2, 3 y 4 ya tienen las características geométricas de nuestra viga doble T. Nuestro cable de pretensado también va a ir variando de sección en sección, desde el apoyo, que será baricéntrico, respecto al baricentro de la sección del apoyo, bien, en su estado 1, antes de hormigonarse la losa, ¿sí? Ese va a ser por decirlo, nuestro eje de referencia. Esto ya lo habíamos visto cuando veíamos el trazado del cable. Desde aquí veremos cuánto desciende nuestro cable hasta llegar a nuestra flecha calculada en L/2, que recuerden que estaba a 8 centímetros desde el borde inferior de nuestra viga. Teniendo en cuenta entonces estas recomendaciones, vamos a tener en cuenta las diferencias en la sección, en cada una de las secciones estudiadas, la diferencia en el trazado del cable en cada una de las secciones estudiadas, y también veremos las diferencias en las solicitaciones en cada una de las secciones estudiadas. El esfuerzo de corte, ¿sí? Recuerden, es una viga simplemente apoyada, va a ser máximo en el apoyo, ¿sí? En L/2 tendrá su valor mínimo. Y los momentos, todo lo contrario, ¿sí? En los apoyos tendremos momentos nulos, ¿sí? Y en L/2 tendremos momentos máximos. Entonces, a medida que vamos trabajando sección y sección, tendríamos que ver cuáles son las solicitaciones de cada una de las secciones que estamos estudiando. Bien. Recordando del ejercicio número 1 y número 2, el trazado del cable medio ya lo habíamos determinado para esta viga. Habíamos determinado la ecuación del trazado de nuestro cable. Derivando esa ecuación, vamos a tener la pendiente de la recta tangente a la curva en cada uno de los valores de x. Aquí en este ejercicio vamos a utilizar los valores de x que nos interesan, ¿sí? De las secciones a analizar según el enunciado. Entonces, para estos valores de x vamos a tener distintos valores de y, ¿sí? Del trazado de nuestro cable, y distintos valores de la recta, de la pendiente de la recta tangente a la curva, que recuerden, esa pendiente era muy parecido al ángulo porque estamos trabajando con ángulos pequeños. Entonces, reemplazando también aquí para los distintos valores de x, tendremos los distintos valores de alfa en radianes, y pasando a grados, recuerden que un pi es igual a 180 grados. Tenemos los distintos valores de el ángulo de la recta tangente a la curva en los distintos puntos, que lo vamos a necesitar en la resolución del ejercicio. Las características geométricas nosotros ya las teníamos en el ejercicio número 2, pero de la sección en L/2. Ahora las damos de la sección de apoyo, que al macizarlo se eleva un poco el baricentro de la sección en la etapa 1, y luego en el tramo, ¿sí? Esto que ya era dato en el ejercicio número 2. Esto es etapa 1, la viga simple. Luego ya al colar el hormigón de la losa, tenemos en el apoyo
la misma sección anterior, pero con la sección de la losa homogeneizada, tal cual lo hicimos en el ejercicio 2. Y en el tramo, dato que teníamos en el ejercicio número 2. Vamos a tener entonces 4 secciones. 1, en la etapa 1 la viga simple, luego 2, en la etapa 2 la viga homogenizada ya con el hormigón de la losa colado in situ endurecido. Y de estas 2 etapas vamos a tener 2 secciones, unas en el apoyo y otras en el tramo. Muy bien. Comencemos con el punto número 2, resistencia requerida. Para ello vamos a ir al reglamento, al punto 921. Vamos a ir, ¿sí? Recuerden, la resistencia requerida la obteníamos de las distintas combinaciones de las distintas cargas que teníamos en nuestra pieza. En este caso nosotros tenemos cargas permanentes y sobrecarga, así que la combinación más crítica es esta, 1,2 de las cargas permanentes más 1,6 de las sobrecargas. En este caso, tal cual lo hicimos en la parte de flexión, si lo recuerdan, la parte de flexión en estado último, vamos a mayorar las sobrecargas permanentes que teníamos, ¿sí? La carga del premoldeado, la carga de la losa in situ y el resto de las cargas permanentes que se van a incorporar en nuestra viga, y luego más 1,2 de las cargas uniformemente distribuidas que teníamos como sobrecargas. Reemplazando nos da una carga uniformemente distribuida última de 60,64 kN por metro. El esfuerzo de corte máximo en el apoyo, que sería igual a la reacción en el apoyo, va a ser igual a esta carga por L dividido 2, para tratarlo a cada uno de los apoyos de la viga simplemente apoyada, más la carga puntual que teníamos, que tiene que estar en estado último, ya que estamos trabajando en estado último, dividido 2. Entonces, reemplazando, tenemos 60, reemplazamos todo, 60,64 por 30 metros, la luz de nuestra viga dividido 2, más, aquí mayoramos la carga puntual, que era dato del ejercicio número 2, la mayoramos por 1,6 y la dividimos por 2 para pasar a cada uno de los apoyos. Esto nos da 975 kN, que esta es la reacción última en el apoyo. Con esto nosotros podemos sacar, ¿sí? Con la carga última y la reacción, podemos ir determinando las solicitaciones últimas en la pieza, en las distintas secciones que nos toca estudiar. Reemplazando en los distintos X, vamos a ir determinando los distintos esfuerzos de corte último y los distintos momentos últimos. Bien, lo pongo aquí en solicitaciones porque también lo vamos a necesitar más adelante, extrayendo los datos del ejercicio 2, vamos a necesitar en estado de servicio los momentos flectores provocados por la etapa 1 y la etapa 2. Recuerdan, la etapa 1 era la viga simple, la etapa 2 era cuando colábamos el hormigón in situ, la etapa 3 cuando poníamos el resto de las cargas permanentes y la etapa 4 cuando poníamos las sobrecargas. Bueno, solamente del 1 y 2, ¿sí? Solamente con las cargas por el peso propio de la viga, los 13 kN por metro, más las cargas por el hormigón in situ, 9,90 kN por metro. Con esas cargas calculamos las solicitaciones en los distintos puntos de la viga.
Aquí quiero que tengan en cuenta, nosotros vamos a hacer una verificación al corte. Las verificaciones al corte, según el reglamento, siempre se trabajan en estado límite último. Por eso vamos a trabajar con las solicitaciones mayoradas. Los vamos a necesitar porque en algún momento vamos a trabajar con tensiones en estado de servicio, lo vamos a necesitar para uno de los valores calculados. Entonces, por ello tenemos estas solicitaciones en estado de servicio. Ya les voy a mostrar cuándo las vamos a utilizar, pero quiero que tengan en cuenta que corte es siempre una verificación en estado límite último. Bien, ahora pasemos al siguiente tema. Punto número 3, resistencia al corte suministrada por el hormigón. El reglamento en el capítulo 11 trata todo lo que tiene que ver con corte. Ustedes ya lo habrán visto en hormigón armado 1. Ahora vamos a ver de ese mismo capítulo 11 lo que tiene que ver con hormigón pretensado. Entonces vamos a ir a el capítulo 11, el punto 4.2 del reglamento. Vamos a irnos a... Bien. Resistencia al corte proporcionado por el hormigón, pero en este caso para hormigón en elementos pretensados. Van a ver que el reglamento nos da una expresión que llama aproximada, tal cual ustedes lo ven en la teoría, que esta expresión tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? Nosotros tenemos que calcular el valor de la resistencia al corte proporcionada por el hormigón, que esté dentro de estos límites, más un límite más que nos dice el valor dado en los artículos 11.4.4 y 11.4.5. Nos vamos a ir a esos artículos de estas expresiones, nos da algunas recomendaciones e indicaciones, ya lo vamos a ver en la resolución del ejercicio. Vamos a ir los puntos 11.4.4 y 11.4.5. Lo que nos interesa es esto, que un valor de una expresión que vamos a verla más arriba de BCW también se debe considerar como valor límite máximo para la expresión 11.9. El BCW, que es la resistencia nominal al corte suministrada por el hormigón, cuando se produce una fisuración diagonal como resultado de una tensión principal de tracción elevada en el alma, ¿sí? Por eso el W de alma. Esta expresión entonces es un límite superior, que esta ya es una ecuación no aproximada, sino más exacta. La tenemos como un límite superior también en nuestra resistencia al corte que tendremos que determinar. Vamos a nuestro ejercicio. Esto que acabamos de ver en el reglamento es lo que vemos expresado acá. La resistencia al corte suministrada por el hormigón, ¿sí? La vamos a calcular y vamos a tener estos distintos límites. Un límite inferior y dos límites superiores, con distintos valores que tendremos que tener limitantes. Estas expresiones son todas expresiones empíricas, por eso tienen restricciones de desde aquí hasta aquí y demás, porque es todo determinado en laboratorio. Vamos a ir viendo cada una de estas expresiones, que muchos de ustedes ya lo van a ver como familiar, hay mucho de lo que ya conocemos, pero vamos a ir determinando la resistencia al corte suministrada por el hormigón en cada una de las secciones de nuestra pieza. Y vamos a ver si con la resistencia al corte suministrada con el hormigón ya cumplimos con la resistencia requerida última recién calculada al corte o no. Bien, vamos a ir verificando eso en las distintas secciones. Calculamos la raíz del F'C, que lo vamos a ir utilizando en distintas oportunidades, la resistencia
del hormigón, recuerden, en la viga principal era un H35, que es en la zona en la cual vamos a trabajar. El corte, recuerden que predomina en el alma. La raíz de 35 nos da 5,92. Teníamos un límite de las expresiones en el reglamento que la raíz del F'C tiene que ser menor o igual a 8,3. Esto se va a dar siempre por hormigones hasta H70, ¿sí? No se va a cumplir en hormigones de mayor resistencia a 70 megapascales. Comenzamos con la sección 00, el eje del apoyo. Y aquí es momento de definir la sección crítica, que la vamos a definir según el punto 11.132 del reglamento. Bien, aquí en el punto 11.132 tenemos que en los elementos pretensados se permite dimensionar las secciones ubicadas a una distancia menor que h sobre 2 desde la cara del apoyo con el mismo valor de corte VU que se determina para una distancia h sobre 2. Este punto se puede aplicar siempre y cuando, como lo vamos a leer por aquí, se va a poder aplicar esto, ¿sí? El punto 11.131 y 11.132, siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones. Que la reacción en el apoyo, en la dirección de corte aplicada, introduzca compresión en las zonas extremas del elemento. Recuerden las trayectorias de las tensiones. Nosotros para una viga simplemente apoyada con cargas aplicadas desde la cara superior, vamos a tener una línea de tensiones, trayectoria de tensiones de compresión que sigan esta dirección, que compriman la reacción, comprima el apoyo. Cuando tenemos, por ejemplo, vigas invertidas, ¿sí? La losa cuelga, por decirlo de alguna forma, de la viga, ahí tenemos tracciones en el apoyo, entonces no es aplicable esto que vamos a aplicar de la sección crítica. El segundo caso, que las cargas se apliquen en o cerca de la cara superior del elemento. Entonces, estamos hablando de que no se apliquen colgadas. Otra vez estamos hablando de que se apliquen superiormente y no colgadas del elemento. Y C, que no se presente ninguna carga concentrada entre el borde del apoyo y la ubicación de la sección crítica. Nosotros desde la sección que estamos por utilizar hasta el eje del apoyo no tenemos que tener ninguna carga concentrada. Cumpliéndose estos tres puntos, podemos aplicar el punto 11.132, que lo que nos dice, vamos a ir a nuestro ejercicio y vamos a ir a la página número 1, vamos a volver. Lo que nos está diciendo es que nosotros, para todas las secciones que están ubicadas, ¿sí?, desde una distancia menor que h sobre 2 desde la cara del apoyo, ¿sí?, vamos a poder aplicar el mismo esfuerzo de corte que esta sección. Es decir, nosotros vamos a tener en la sección 00 un esfuerzo de corte que es igual a la reacción. En la sección crítica, ubicada desde el filo del apoyo, ¿sí? Este es el eje, este es el filo del apoyo. Desde el filo del apoyo a h sobre 2. Esa es nuestra sección crítica. Vamos a tener un esfuerzo de corte evidentemente menor, ¿sí? El reglamento nos permite tomar este esfuerzo de corte en la sección crítica para todas las secciones que estén hasta el apoyo, siempre y cuando se cumplan esas tres condiciones. Es decir, en estos puntos nos permite no tomar el máximo, sino tomar el valor que vamos a tener en la sección crítica, hasta la sección crítica. Y de ahí en adelante tomamos los valores que corresponden. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una reducción que nos permite hacer el reglamento y la tenemos que aprovechar. Entonces,
En nuestra sección 00, nosotros teníamos un valor de esfuerzo de corte de 0,975, pero vamos a utilizar esta reducción que nos permite el reglamento y en lugar de ese esfuerzo de corte último, vamos a utilizar el que corresponde a la sección crítica, que a esta reacción vamos a restarle la carga uniformemente distribuida última que teníamos por la distancia que tenemos entre el eje 00 y la sección 1, ¿bien? Que es 0,10, la distancia desde el eje del apoyo hasta el filo, eso es 0,10, más h sobre 2. Este es entonces el valor del esfuerzo de corte que vamos a utilizar último para esta sección, ¿sí? No el máximo, ya que vamos a adoptar la reducción que nos permite el reglamento. Y momento último en el apoyo es igual a 0. D nos lo define como la distancia desde la fibra más comprimida por el momento exterior hasta el baricentro de la armadura pretensada o no pretensada. Bien, nosotros no tenemos armadura no pretensada, no tenemos armadura pasiva, solamente tenemos armadura activa, así que esa va a ser nuestra distancia desde la fibra más comprimida hasta el baricentro de nuestra armadura activa, nuestro DP, lo que conocíamos para flexión. Calculamos ese valor, ¿sí? Vamos a tener la altura total de la pieza, ¿sí? Y en la sección que nosotros estamos analizando, en el apoyo, el valor, o sea, la armadura activa va a estar ubicada en el baricentro de la sección que está en 0,8 del borde inferior, ¿sí? Entonces vamos a tener como DP 1,08. Ahora, ese valor nosotros en algunas expresiones vamos a necesitar dp, en realidad solo en la que sigue, ¿sí? dp, y en otras vamos a necesitar el valor de d, así definido. Entonces, vamos a venir aquí a las expresiones para que me comprendan. Nosotros vamos a determinar el valor de d para esta expresión, para esta expresión, para esta expresión y para esta expresión. Pero para esta expresión me es claro que necesito el valor de dp. Ese valor de d era distancia desde la fibra más comprimida hasta el baricentro de armadura tesa o no tesa, ¿sí? Y siempre tiene que ser ese d mayor o igual que 0,8 de la altura de la pieza. En nuestro caso, entonces, vamos, cuando diga dp, ponemos dp y cuando diga d tenemos que hacer esta verificación. ¿Se entiende? Venimos por aquí, entonces, donde en d, el dp nos dio 1,08. 0,8 de la altura total, 0,8 de 1,88 es 1,50. Como el dp es menor que 1,50, vamos a tomar d igual a 1,50. Entonces, siempre que me pidan d, va a ser igual a 1,50, en este caso en la sección 00. Ahora, el siguiente término que debemos calcular es esta expresión BU por el dp dividido el momento último. Aquí usaríamos el dp recién calculado, no el d. Bien, esta expresión tiene que ser menor o igual a 1. El momento es igual a 0, ¿sí? Entonces esto tiende a infinito. Vamos a tomar el límite superior que tenemos igual a 1, ¿sí? Entonces toda esta expresión va a ser igual a 1. Otro valor que necesitamos es el ancho en el alma. En esta sección, que es la sección de apoyo, el ancho del alma es 0,40. Bien, excentricidades que tengamos en el apoyo respecto al eje baricéntrico es igual a 0. Y ahora tenemos que calcular el valor de BP. El valor de BP es la componente vertical de la fuerza de pretensado. La fuerza de pretensado se va a ir aplicando en el cable de tesado. La dirección de esa fuerza de tesado va a ser justamente la recta tangente a la curva del cable en cada uno de los puntos. Entonces, de esa fuerza de pretensado,
¿sí? Nosotros vamos a determinar, y ya lo hicimos, el valor del alfa, el ángulo de la red que forma la recta tangente a la curva con el eje X, y con la fuerza de pretensado y el ángulo podemos conocer la componente vertical de la fuerza de pretensado, haciendo el producto entre la fuerza por el seno del ángulo alfa. Así como lo expresamos aquí, la componente vertical de la fuerza de pretensado ya efectiva, recuerden que estamos en estado último, si ya descontadas todas las pérdidas, ¿sí? La fuerza de pretensado multiplicado por el seno del ángulo alfa que va a ir cambiando sección a sección. En x igual a 0 era igual a 5,50 grados, ¿sí? Entonces este es el valor de la componente vertical de pretensado que justamente va a contrarrestar el corte, por eso lo vamos a utilizar. Lo que vamos a calcular ahora es la tensión normal en nuestra pieza ya en servicio, pero en el baricentro de nuestra sección ya en servicio, de nuestra sección homogeneizada. ¿Por qué en el baricentro? Justamente porque en el baricentro de la sección, tanto en secciones rectangulares como en sección doble T, es donde tenemos las máximas tensiones tangenciales. O sea, siempre que hablamos de corte estamos hablando de baricentro en las máximas tensiones tangenciales. De todas formas, el reglamento no nos pide que calculemos tensiones tangenciales. Nos pide tensiones normales en el baricentro de la pieza, que para los casos, la mayoría de los casos, es igual a 0, las tensiones normales en el baricentro. Pero nosotros tenemos dos cuestiones. Uno, que tenemos la fuerza de pretensado, que nos da un diagrama, ¿sí?, rectangular, uniforme en todas las fibras de la pieza, ¿sí? Entonces seguro vamos a tener una tensión por el esfuerzo de pretensado en el baricentro. Y segundo, porque nuestra viga tiene dos baricentros, porque tiene dos secciones, dos estados, la sección simple y la sección homogeneizada. Entonces se va a mover en dos baricentros. Vamos a explicarlo aquí. Entonces, nosotros tenemos que calcular las tensiones normales en el eje baricéntrico de la pieza ya en estado de servicio en su estado 2. Los momentos, ya sean momentos externos o los momentos internos generados por las excentricidades de las fuerzas que estén aplicados en la sección 2, en la sección homogeneizada, se van a mover siempre en el eje baricéntrico 2, entonces no tendremos tensiones normales, pero sí los vamos a tener por todos los esfuerzos que tengamos en el estado 1, ¿sí? Ya que no, el estado 1 vamos a tener, digamos, tensiones nulas en el baricentro 1, pero no en el baricentro de la sección 2. Entonces, lo que tiene que ver con la fuerza de pretensado y por la excentricidad de la fuerza de pretensado nos va a generar una tensión en esta fibra, también las cargas por el peso propio de la viga y también vamos a tener la componente de solamente la fuerza dividido el área de las pérdidas diferidas. Bien, esto es lo que vamos a calcular, esta tensión en el baricentro de la sección 2 es lo que vamos a calcular aquí. Muy bien, todo lo que esté del baricentro 1 para arriba va a estar de los momentos por las cargas externas negativo, ¿sí? Y por la excentricidad de la fuerza de pretensado positivo. Entonces tenemos la fórmula genérica y ya vamos a ir viendo, algunos términos son igual a 0 en una u otra sección. Ahora nos vamos a mover en la sección 0 analizada en el eje del apoyo, ¿bien? Calculamos entonces la tensión. Tenemos el término que tiene que ver con la fuerza de pretensado, P0, o sea, la fuerza de pretensado menos las pérdidas instantáneas, dividido
el área de la sección 1, ¿sí? Pero en el apoyo. Estamos en la sección 0, tenemos la sección del apoyo. Luego le sumamos, ¿sí? El término que tiene que ver con la excentricidad de la fuerza de pretensado, dividido la inercia de la sección 1 otra vez en el apoyo. Y esto recuerden que estamos trabajando en esta fibra, entonces esto es dividido la distancia desde la fibra analizada hasta el baricentro. Entonces, desde la fibra analizada que es esta hasta el baricentro, esta distancia. Luego, el término que tiene que ver con M1 y M2, ¿sí? El peso propio de la viga y el peso propio de la losa, dividido la inercia de la sección 1, otra vez en el apoyo y otra vez dividido la distancia entre la fibra analizada y el baricentro. Y luego el término que tiene que ver con las pérdidas diferidas, ¿sí? Más la pérdida diferida dividido el área de la sección, ahora 2, pero otra vez estamos en el apoyo. Bien, en este caso particular la excentricidad es igual a 0, ¿sí? La armadura activa está aplicada en el baricentro de la sección en el apoyo, ¿sí? Así que este término es 0, todo este término se anula. Y estamos en la sección 0, en la sección del apoyo, donde los momentos todos son 0, ¿sí? Entonces este término también se me anula y solamente voy a tener estos dos términos. Reemplazamos y nos resulta menos 4,80 megapascales de compresión, ¿sí? La compresión favorece la resistencia del hormigón al corte, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver en el término donde aplicamos esta tensión. Cuando es compresión va a favorecer, va a sumar al aporte del hormigón al corte. Cuando esta tensión sea de tracción, al contrario, tendremos que restar porque no nos está aportando el hormigón al corte. Tenemos todos los términos necesarios para poder reemplazar en nuestras expresiones reglamentarias para calcular el BC, ¿sí? Así que vamos a calcularlo. Bien, el BC es igual a la raíz del F'C sobre 20 más 5 de este término por el ancho del alma por el D calculado. Reemplazamos todo y nos da 3,18 meganewton. Pero recuerden, tenemos que calcular los límites inferiores y superiores para ver qué esfuerzo de corte va a suministrar el hormigón efectivamente. El límite inferior es 1/6 de la raíz del F'C por, otra vez, el ancho del alma por el D. Reemplazamos todo y esto nos da 0,59 meganewton. Límites superiores tenemos dos, 0,40 de la raíz del F'C por el ancho del alma por el D, reemplazamos, nos da 1,42 y el BCW, que es igual a 0,30 por la raíz del F'C más la tensión en el baricentro y esto multiplicado por el ancho del alma por D más la componente vertical de pretensado. ¿Sí? Recuerden, aquí está comprimiendo, o sea, la sección está comprimida en el baricentro, entonces esta tensión va sumando, ¿sí? No se pierdan allí. Entonces, reemplazamos todo por aquí y nos da 2,26 meganewton. Entonces, nuestra tensión BC es igual a 3,18. El límite inferior es 0,59, es mayor al límite inferior. Y el límite superior, adoptamos el menor límite superior, que es 1,42 meganewton. Esta tensión BC es mayor al límite superior, así que no puede ser mayor, tenemos que tomar como tensión, o sea, como esfuerzo de corte suministrado por el hormigón igual a el límite máximo. Eso es lo que hacemos, tomamos BC igual a 1,42. Y ahora vamos a ir a ver de la expresión,
sí, del reglamento en el artículo 911 y también así en 1111, y nos vamos a ir hasta allí en el reglamento, en esta misma página, vamos un poquito más arriba, aquí al comienzo. Lo que tiene que ver con la resistencia al corte, recuerdan que la resistencia de diseño, o sea, la resistencia nominal por el coeficiente de minoración, tiene que ser mayor o igual a la resistencia requerida. Ahora, esa resistencia nominal sí va a estar compuesta para el corte por la suma entre la resistencia que proporciona el hormigón más la resistencia que proporciona la armadura. Entonces, lo primero que tenemos que ver es comparar la resistencia del hormigón con lo que requerimos para ver si necesitamos o no armadura de corte. Luego veremos si necesitamos armadura de corte mínima, pero primero de la necesidad para poder cumplir con la resistencia requerida. Y el coeficiente de minoración, recuerden que para secciones que, digamos, controladas por corte, es igual a 0,75. Entonces, nos venimos por acá. Entonces, 0,75 de la resistencia suministrada por el hormigón va a ser igual a 1,07 meganewton. Y si ustedes recuerdan, el esfuerzo de corte requerido en el apoyo era igual a 0,912. Entonces, en principio, el hormigón soporta a los esfuerzos de corte requeridos, entonces no sería necesaria una armadura de corte. Aquí concluimos con la primer parte de la resolución del ejercicio número 3 de hormigón pretensado. En la siguiente parte, en la parte número 2, veremos la verificación de las siguientes secciones y el cálculo de la armadura necesaria de corte. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente parte.